Listo. Ok, ahí estamos. Em, Cuéntenme cómo les fue en el examen, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Hay alguien que no se haya examinado y que necesite examen de extemporáneo, reposición? No me recuerdo cómo se llama. Solo las gráficas me Extraordinario. salieron pues, feas. Uno a la vez, por favor. A ver, no escuché nada de lo que me dijeron. Aquí hay unos mensajes. Ah, las gráficas, sí pues. Una sugerencia es que se pueden apoyar en cualquier graficadora que esté disponible en internet y pueden meterle la información a la graficadora y apoyarse por ahí, luego sacar algunas conclusiones. Alguien me iba a hacer comentario del examen, creo que tomó la palabra y ya no me dijo nada. ¿No? Bueno, entonces, si me permiten, vamos a, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Y pues ahora sí ya vamos a dejar de ver la parte de precálculo, ¿sí? De la parte preparatoria. Y ahora pues ya vamos a ver la parte introductoria al curso. Si me permiten entonces, ahora sí. Estoy compartiendo el libro con ustedes. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se puede ver. Muy bien, gracias. Sí, Javier, la gráfica salió feas. Sí se ve. Bueno, entonces vamos a continuar en eh, la página 41 del libro y ya vamos a entrar entonces al capítulo 1, que consiste en límites y sus propiedades. Y no está de más, vamos a ver una parte acá, 1.1, que es una mirada previa al cálculo. Entonces, eh, por ahí vamos a iniciar esta parte. Por favor, de la misma manera, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues me van interrumpiendo. Y vamos vamos a iniciar ahora sí con un poco de teoría, en donde vamos a definir algunas situaciones propias del cálculo, como lo son comprender qué es el cálculo y cómo se compara con el precálculo, que ustedes lo han venido estudiando en en las clases anteriores.
Luego vamos a ver dos problemas muy interesantes, ¿sí? En el caso de esta clase, tenemos el problema de la recta tangente y permítame. Sí, como les decía entonces, vamos a ver dos problemas acá muy importantes, ¿sí? Que es el de la recta tangente y el del área, que son dos problemas en el caso de cálculo, digamos, que son básicos. Bueno, entonces esta clase de hoy va a ser un poco conceptual y espero que no se vayan a aburrir. ¿Qué es el cálculo? El cálculo es la matemática de los cambios. En este caso, vamos a hacer énfasis en velocidades y aceleraciones. También son objetos de cálculo rectas tangentes, pendientes, áreas, volúmenes, longitudes de arco, centroides, curvas y una gran variedad de conceptos que han permitido a científicos ingenieros y economistas elaborar modelos para situaciones de la vida real. Algo muy importante es siempre tratemos de aplicar nuestros conocimientos a la vida real. Algo de uso diario en el tema de la vida real son las matemáticas. Por lo menos la parte de aritmética, las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, eso se aplica todos los días en nuestra vida cotidiana. Cada uno los aplicamos en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo básico, ¿sí? Que no se necesita de tanto para poderlo aplicar. Entonces, tengamos siempre en mente esta parte, que es muy importante para nosotros, que sepamos aplicar nuestros conocimientos en situaciones de la vida. Aunque las matemáticas permítanme, jóvenes, que creo que tengo problemas con esta situación. Déjenme. Ahora sí. Entonces, muy bien. Como les decía entonces, el- aunque las matemáticas del precálculo también tratan con velocidades, aceleraciones,
rectas tangentes, pendientes y demás, existe una diferencia fundamental entre ellas y el cálculo. Mientras las primeras son más estáticas, el cálculo es tanto dinámico. Y aquí nos menciona este autor algunos ejemplos. Para quienes van siguiendo la lectura, por favor, vamos por acá. Las matemáticas del precálculo permiten analizar un objeto que se mueve a una velocidad constante. Sin embargo, para analizar la velocidad de un objeto sometido a aceleración es necesario recurrir al cálculo. Las matemáticas del precálculo permiten analizar la pendiente de una recta, pero para analizar la pendiente de una curva es necesario el cálculo. Las matemáticas del precálculo permiten analizar la curvatura constante de un círculo, pero para analizar la curvatura variable de una curva general es necesario el cálculo. Las matemáticas de precálculo permiten analizar el área de un rectángulo, pero para analizar el área bajo la curva general es necesario el cálculo. Y estos solo son algunos de los ejemplos que ustedes pueden, que ustedes podrán ver y que el autor pues nos está mencionando. Cada una de estas situaciones implica la misma estrategia general, la reformulación de las matemáticas de precálculo a través de un proceso de límite. De tal modo, una manera de responder a la pregunta ¿qué es cálculo? Consiste en decir que el cálculo es una máquina de límites que funciona en tres etapas. La primera la constituye las matemáticas del precálculo, con conceptos como la pendiente de una recta o el área de un rectángulo. La segunda es el proceso de límite y la tercera es una nueva formulación propia de cálculo en términos de derivadas e integrales. En resumidas cuentas, podemos decir entonces que un problema que está relacionado con cálculo lo vamos a dividir en tres partes. Primero, las matemáticas del precálculo. Y eso ustedes ya lo conocen a detalle. ¿Sí? Ahí podemos decir que vamos a encontrar la pendiente de una recta, que vamos a encontrar el área de una superficie conocida, un rectángulo, un triángulo. Y luego vamos y nos vamos a trasladar al proceso de límite, que es la parte introductoria. ¿Sí? Y eso nos va a permitir hacer una nueva formulación. Y luego vamos a empezar a resolver los problemas que se nos planteen a continuación por medio del cálculo. Y esto con dos operaciones fundamentales que posteriormente las vamos a ver en adelante. La derivada respecto de x principalmente y la integral de una función f de x por d de x. ¿Alguna duda hasta el momento? Confírmenme si me escuchan, por favor, porque a veces... Sí se escucha. Sí, todo bien. Ok, muy gracias. Muchas gracias. Continuando entonces, tenemos algunos comentarios. Por desgracia, algunos estudiantes tratan de aprender cálculo como si se tratara de una simple recopilación de fórmulas nuevas. Si se reduce el cálculo a la memorización de fórmulas de derivación e integración, su comprensión será deficiente y el estudiante perderá confianza en sí mismo y no obtendrá satisfacción.
En las páginas siguientes se presentan algunos conceptos familiares del precálculo listados junto a sus contrapartes de cálculo. A lo largo del texto se debe recordar que el objetivo es aprender a utilizar las fórmulas y técnicas del precálculo como fundamento para producir las fórmulas y técnicas más generales del cálculo. Quizás algunas de las viejas fórmulas de las páginas siguientes no resulten familiares para algunos estudiantes. Repasaremos algunas de ellas. A medida que avance este libro, se sugiere volver a leer estos comentarios repetidas veces. Es importante saber en cuál de las 3 etapas del estudio del cálculo se encuentra. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos se desglosan como sigue. Preparación para el cálculo, esto es precálculo. Límites y sus propiedades, el proceso de límite y la derivación. Vean. Inge, ¿Sí? disculpe ahí que no interrumpa, fíjese que en el chat hay un comentario, pero por visto está con mi nombre, entonces no sé si alguien entró a la reunión y pues cambió el nombre porque es con nombre mío el comentario y nada que ver. Sí, fíjate que hasta ahorita lo estoy viendo. Sí, no tengas pena. Sí, Eh, está raro la no, verdad porque como está usted raro. igual da acceso al que pueda entrar a la reunión, ¿verdad? Sí, cabal. El problema es de que Entonces, no sé quién hizo el... No puedo ver acá quién hizo el comentario y aparece con tu nombre. No, exacto, ajá. no ves si hay algún otro usuario. Permíteme, vamos a ver la lista de participantes. Tu nombre es Héctor, ¿verdad? Ajá, Héctor Galvez. Déjame ver si hay otro Héctor acá. No, fíjate. La verdad que no, Sí, está raro. Pero lo vamos sí, a... Tal vez me hacen favor. Tal vez me hacen favor de silenciar sus... fue alguien que se salió. Bueno, tal vez me hacen favor de silenciar sus micrófonos. Bueno, yo los puedo silenciar a todos. Igual, de la misma manera, dice, fue alguien que ya se salió. Y solo cambió el nombre quizás para hacer algo así o no sé. pero Bueno, igual está raro porque por el link debe ser alguien que esté en grupo o en la plataforma, porque como el link solo se obtiene por medio de usted. Entonces, lo que pasa es que también recuérdense que está en el WhatsApp. o sea, por eso, ajá, entonces es obvio que debe ser alguien que Que sea alguien esté, en la clase, ¿va? claro, sí, porque, o sea, no cualquiera puede obtener el link. Christopher, ahí está todavía. ¿Cómo es su nombre entonces? El mío, Abajo de Ergil. Vamos a ver. ¿Dónde está Ergil? Hay 2 Héctor Galvez. Déjenme ver, eso es lo que estaba revisando yo, si habían dos Héctor Galvez. Abajo de Ergil solo está Ezequiel. No me aparece otro Héctor Galvez. Ezequiel sí. Arias. Y a ver. Christopher, ¿cómo aparece? Héctor Galvez aparece. Sí, ajá. Pero no lo encuentro. Solamente que se haya salido o cambió el nombre, porque en las reuniones puede cambiar uno el nombre así al Yo pienso instante, que va.
Sí se volvió a salir, dice. Se salió porque cuando uno presiona el nombre para enviar un mensaje privado, parece que no está en la reunión la persona que mandó ese mensaje. Y Entonces yo no creo está en la que reunión. solo cambió el nombre, mandó el mensaje y luego se salió, supongo. Ajá. Sí. Vamos a, vamos a ver, vamos a continuar con la clase. Creo que no nos vamos a distraer con esa situación. Pero yo para que no meterme en problemas, ¿va? Sí, 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 no Dices, a tengas ver, pena, no te preocupes, porque sí está ahí claro, el comentario y creo que lo hicieron con mala mala intención. intención. Primero, Sí. con el fin de desestabilizar la clase y segundo, de ocasionarte problemas. Pero no te preocupes, Héctor, ahí estamos. Vamos a Ah, continuar. no, dije, Bueno, entonces estábamos acá para continuar. Vean, algo importante, creo que ustedes tienen claro cómo hemos ido desarrollando la clase. ¿Sí? Primero vimos la parte previa de cálculo. E incluso el libro así está diseñado, con un capítulo previo, un capítulo P. Ahora vamos a empezar a ver ya el capítulo 1, que es el proceso de límite. Estamos inmersos ahora ya dentro del proceso de límite. Y en el capítulo 2 vamos a iniciar directamente lo que es el cálculo con las derivadas. Algo que quiero que tengan claro, por favor, es que en el momento que empecemos a hacer derivadas, perdón, en el momento que empecemos a hacer límites, pues eso prácticamente ya es hacer derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con esto porque... Y aquí el libro nos plantea algunos ejemplos claros de cómo aplicamos la parte previa al cálculo y luego la parte propiamente de cálculo. Vean, acá esto es sin cálculo y esto es con el cálculo diferencial. En el caso del primer ejemplo tenemos el valor de f de x cuando x es igual a c. Es un punto en una gráfica. ¿Sí? Y acá tenemos el límite de f de x cuando x tiende a c. Nosotros vamos a conocer los valores muy cercanos a este punto, pero casi encima de ellos, por el lado izquierdo y muy cercanos también por el lado derecho. Pero en sí, exactamente el valor en el punto es algo desconocido. Por lo regular son inconsistencias, cosas que no existen. Por eso es que en este caso vamos a hablar de una tendencia. ¿De acuerdo? Vean, nosotros acá tenemos la pendiente de una recta, el taller partido delta X. Y en este caso vamos a encontrar la pendiente de una curva. Vean, la pendiente de esta recta es constante, mientras que la pendiente de una curva va a ir variando a lo largo de la curva. Aquí hay una pendiente, aquí hay otra pendiente, aquí luego hay otra pendiente, luego hay otra acá, y así sucesivamente a lo largo de toda nuestra curva. Continuamos. Ahora sí. Vean, la recta secante de una curva. Este concepto es muy importante que lo tengan claro. Tal vez lo investigan, leen un poquito por ahí la diferencia entre una recta secante y una recta tangente. La secante va a tocar 2 veces como mínimo la curva y la tangente una única vez. Pero tal vez pueden ustedes profundizar en ese tema. Razones de cambio, ¿sí? Razón de cambio promedio entre el tiempo en A y el tiempo en B, ¿sí? Hablamos de un promedio.
Y en este caso vamos a encontrar el tiempo instantáneo. La curvatura del círculo, y en este caso vamos a encontrar la curvatura de una curva. Veamos más ejemplos. La altura de una curva. Y aquí vamos a encontrar la altura máxima de una curva dentro de un intervalo. ¿Sí? Eso está muy relacionado con los problemas de potenciación o de optimización. ¿Sí? El plano tangente de una esfera y el plano tangente de una superficie. La dirección del movimiento a lo largo de una recta y la dirección del movimiento a lo largo de una curva. Este es un vector tangencial. Más ejemplos. Este es un ejemplo clásico. El área de un rectángulo. ¿Sí? Eso lo encontramos con cálculo. Base por altura. Encontramos el área del rectángulo. Y con, vean, cálculo integral. Ya esto es un poco más avanzado. El área bajo la curva. Trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo realizado por una fuerza variable. El centro de un rectángulo, el centroide de una región. La longitud de un segmento de recta, la longitud de un arco. El área superficial de un cilindro, el área superficial de un sólido en revolución. Masa de un sólido con densidad constante, la masa de un sólido con densidad variable, el volumen de un sólido rectangular, el volumen bajo una superficie. Este es cálculo diferencial o cálculo integral visto en 3 dimensiones. La suma de un número finito de términos, la suma de un número infinito de términos. Veamos entonces la diferencia entonces de los ejemplos que nos plantea a continuación el autor de lo que podemos hacer con cálculo y lo que podemos hacer sin cálculo, en la parte preliminar, la parte previa. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. De momento no hay. Si tienen alguna duda, algo que no lo entiendan, que les parezca que no lo han visto anteriormente, no duden en interrumpirme. Sí puedo tratar de aclararles las dudas, ¿sí? Muchas veces algunos de sus compañeros no lo manifiestan, pues por pena, no quieren hacer comentarios y pues a veces alguien por ahí pregunta cosas que a uno también le causan duda o uno está interesado en saber. Vamos a continuar entonces ahora con el problema de la recta tangente. Este es clásico del cálculo, por favor, jóvenes. Y este sí es, este tema sí es muy, muy interesante, muy importante. El concepto de límite es fundamental en el estudio de cálculo. A continuación se dan breves descripciones de los problemas clásicos del cálculo. El problema de la recta tangente y el problema del área, que se muestran la forma en que intervienen en los límites en el cálculo. El problema de la recta tangente
le da una función f y un punto P a su gráfica. Y se trata de encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto, como se muestra en la figura 1.1. Vean, acá tenemos nuestra gráfica de nuestra función y la recta tangente en este punto. Exceptuando los casos en que la recta tangente es vertical, se recuerdan que ya hablamos de las rectas verticales, el problema de encontrar la recta tangente en el punto P equivale al de determinar la pendiente de la recta tangente en P. Y se puede calcular aproximadamente esta pendiente trazando una recta que pase por el punto de tangencia y por otro punto de la curva, como se muestra en la figura 1.2, tal que se llama recta secante. Por favor, acá, atención a estos dos conceptos, recta tangente y recta secante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tocar a nuestra gráfica, nuestra función, ¿sí? En dos puntos de nuestra gráfica. Entonces, vamos a ver acá. Siguiente. A ver. Acá. Por aquí estamos muy bien. Dice, si el punto P, estoy aquí por favor, lo voy a tomar acá para que podamos ver toda la imagen completa, que es lo que me necesito en este momento. Tenemos el punto P que está dado por en X, recuérdense, esto es X y esto es Y. Tenemos que el punto P está dado por C y por F de C. Y el punto de tangencia es el punto de tangencia, perdón. Y Q es el punto C más delta X por F de C más delta X. Ojo con esto, por favor, porque tenemos el punto P acá y tenemos el punto Q acá. Dame un minuto, por favor. Perdón, ahora sí ya continuamos. Como les decía entonces, tenemos el punto P. Ojo aquí, por favor, jóvenes. Este es el punto P. Y aquí tenemos sus coordenadas. El punto P es C en X y F de C en Y. Y tenemos una diferencia de distancia que la vamos a llamar delta X y una diferencia de altura que la vamos a llamar delta Y o en este caso F de C más delta X menos F de C. Acá tenemos el punto Q que está dado por C más delta X. El punto acá es C, le agregamos delta X y tenemos esta distancia. Y la coordenada en Y es F de C más delta X. Esas son las coordenadas del punto. Y la distancia va a ser F de C más delta X menos F de C, que es la distancia que hay entre el punto y el eje X. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a ir, nosotros tenemos el punto P acá y el punto Q acá. Vean.
y vamos tirando rectas. Miren, aquí hay una, lo acercamos acá, aquí está la segunda, lo acercamos acá, y aquí está la tercera, lo acercamos acá, y aquí está la cuarta, y todas estas 4 rectas que tengo acá, 1, 2, 3, 4, son rectas secantes. De tal manera que vamos a reducir este delta X hasta que se convierta la recta secante en una recta tangente. Vean la explicación de la figura 1.2, inciso A. La recta secante que pasa por C, f de C y C más delta X, f de C más delta X. Cuando Q tiende a P, las rectas secantes se aproximan a la recta tangente. En la medida que Q se vaya acercando más a P, vamos a ir de rectas secantes hasta convertirlo en una recta tangente. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, hasta el momento. Vean, esta parte es clave desde el punto de vista conceptual, porque sí tenemos que tener claro hacia dónde nos quiere llevar. A medida, como conclusión, que el punto Q se aproxima al punto P, la pendiente del área secante se aproxima a la recta tangente, como se muestra en la figura 1.2b. Cuando existe tal posición de límite, se dice que la pendiente de la recta tangente es el límite de la pendiente de las rectas secantes. Este importante problema se estudiará más a detalle en los siguientes capítulos. Vean acá cómo entonces tenemos que la pendiente de la secante, ¿sí? Vean, M de la secante está definida de esta manera. F de C más delta X menos F de C dividido C más delta X menos C. Vean, aquí tiene C menos C. Esto se hace 0 y me queda que la pendiente de la recta secante F de C más delta X menos F de C partido delta X. Esto, la pendiente de la recta secante, lo vamos a resolver con precálculo. Pero cuando querramos la pendiente de la recta tangente, vamos a tener que aplicar el proceso de límite para iniciar y luego cálculo. ¿Alguna duda, joven? ¿Estamos bien? A ver. Creo que me están escribiendo por acá. Bueno. Ahora, entonces, nos permite esto poder seguir avanzando. Estamos, para que estemos todos claros, y ustedes sobre todo, en la recta, calculando la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Tenemos claro entonces que la pendiente de la recta tangente la vamos a calcular con la recta secante, con precálculo, y la recta tangente con cálculo aplicando el proceso de límite. Aquí hay algo muy importante que se me había olvidado hacer énfasis y es muy importante. A ver, ¿alguien me puede ayudar cómo calculo la pendiente de esta recta? A ver,
¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice cómo calculo la pendiente? Vamos, despierten. A ver, Javier, ayúdame. Sí. ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta? O podría ser con la fórmula que está arriba. Sí, claro, exactamente. Como lo hicimos en el capítulo anterior. Ujú. ¿Sí? Si ustedes quieren, acá, esta parte del lado derecho, le podemos llamar delta Y. ¿Sí? Disculpe, podría tener cualquier otro nombre aparte de ese, ¿verdad? Sí, claro, pero llamémosle delta Y. Y Ah, ya. la pendiente de la secante M, aquí le voy a anotar de la secante. M de la secante sería igual a delta Y partido delta X. ¿Se recuerdan que eso ya lo hicimos nosotros, verdad? Sí. Bueno, y asimismo podemos calcular cada una de estas hasta llegar aquí. ¿Qué pasa con la recta tangente? ¿Por qué no la podemos calcular? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no puedo calcular la pendiente de la recta tangente? Tangente. ¿A qué sería igual? Pues prácticamente es lo mismo. Delta Y dividido delta X. Inge, disculpe, Dígame, ¿por qué sería lo mismo? porque es una recta, así como esta, ¿sí? Lo que sucede, y ahora sí le explico, yo tengo, mire, 1, 2, 3, 4 rectas. ¿Qué diferencia tiene la tangente con la secante? Voy Podría, a, podría ser que una solo tiene una recta. voy a regresar acá. Mire la tangente donde toca la curva. Cerca del origen. Origen, perdón. En un solo punto. Solo en P. ¿Se da cuenta? Vea. Aquí lo que tengo, Sí. no quiero borrar lo que ya tengo ahí. Ah, no. Sí, sí se ve. Solo hay un ¿Sí? punto. Ajá. La tangente solo toca en un punto. ¿Y la secante? ¿En cuántos puntos? Muchos puntos. En este caso, 2. Dos. Ajá. Y aquí tengo, esta secante toca en 2. Aquí esta toca en 1, 2. La siguiente toca en 1, 2. La siguiente secante toca en 1, 2. ¿Y qué quiere decir? Que yo puedo calcular el delta Y el delta X. ¿Qué pasa con la tangente? No la puedo calcular porque delta X, este delta X, lo voy a anotar acá, delta X es igual a 0. ¿Sí? La distancia de acá, de este punto, como solo hay un hasta este punto, es delta X. Pero en el caso de la secante es un único punto, pues esa distancia es 0. ¿Qué pasa cuando tengo delta Y dividido 0? Esto es igual a decir, Indefinido. exacto, delta Y dividido 0. Esto es igual a no existe, ¿verdad? ¿Sí? No existe. Entonces, resulta que con precálculo yo no puedo calcular la pendiente de la recta. Pero sí puedo calcularlo con cálculo por medio del proceso de límite. Voy a quitar todo esto de acá. Voy a regresar a una gráfica que me interesa. Ya que tocamos el punto,
una gráfica que está acá. Y nosotros vamos a hacer esto, vean. Exactamente esto que está acá. Esto que está en esta gráfica. En esta, ¿ven? ¿Qué sucede? Vamos a ver qué pasa muy cerca al punto por el lado izquierdo y muy cerca al punto por el lado derecho. Aunque sabemos que exactamente en ese punto lo vamos a identificar como una ruedita vacía, porque en ese punto no sabemos qué está pasando. Es algo que en matemática hasta el día de hoy no existe, no se ha definido. Tal vez algún científico, algún matemático famoso, algún día logra definir qué tenemos aquí adentro de este puntito. De momento no lo sabemos, pero sí sabemos que pasa muy cerca. Ahora sí queda claro por qué con cálculo lo podemos calcular y con precálculo no. Sí, sí, ya todo claro. Muy bien. Esa es la idea, entonces, de que estos problemas nosotros los podamos ver y que podamos tener claro el alcance que va a tener esta herramienta. Entonces, ojo, por favor, porque yo adelante voy a explicar este tema nuevamente, ¿sí? Y tenemos que tener clara la diferencia entre la recta secante, que está acá, y la recta tangente que la tenía anteriormente y la recta secante que la tengo acá en la figura A. Eso es muy, muy importante que nosotros tengamos claro la diferencia entre la recta secante y la recta tangente. Y luego se nos viene otro problema clásico, ¿sí? Que es el problema del área. Y ahora acá les voy a resumir algo muy importante. El problema de la recta tangente tiene que ver directamente con derivadas y el problema del área tiene que ver directamente con integrales. ¿Estamos? ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Creo que algunos de ustedes hoy se van a aburrir un poquito porque la clase resultó ser muy teórica. Pero, como les decía, estos conceptos son muy importantes que los tengamos claros. A ver, ahora vamos con el problema del área. Vamos a hacer un par de preguntitas. Vamos a ver cómo andan en sus conceptos de... A ver, el joven que me estaba molestando ahí en el chat, ahorita le vamos a preguntar. Vamos a ver, ¿cómo es tu nombre? Héctor. A ver, Héctor Gálvez. Ajá, dígame. ¿Cuál es el área de un rectángulo? La tangente. ¿Cómo encuentro el área de un rectángulo o de un cuadrado? Si yo quiero encontrar el área, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo calculo? Debo ver primero donde empieza el punto. ¿Alguien? Sobre la recta que pase. A ver, Héctor, alguien que te quiera ayudar de tus compañeros, porque después vamos a hacer preguntas más difíciles. Sería, el área ¿El sería área de qué dijo? base por altura. Base por José, altura. el área de un rectángulo. Base por Es altura. base por altura. Sí, gracias, Javier y José Alejandro.
Héctor, ahí te están apoyando tus compañeros. Sería el área de un rectángulo, base, Por altura. altura. Listo. A ver, Héctor, te voy a seguir preguntando. No es nada Ok. personal, te lo prometo. No. No, pues ya hoy ya participaste en la clase, ahora tratemos de orientarlo de una forma positiva. Claro. Muy bien, Héctor. ¿Cuál sería el área de un triángulo? El área de un triángulo. Exacto. Ay, El área de un ay. rectángulo es base por altura. Ajá. Ahora el de un triángulo. ¿Cuál sería el área de un triángulo? A ver. Altura partido en dos. Ay, más o menos, estás ahí bastante tibio. A ver, alguien me levantó la mano. José Alejandro, a ver, decime, José Alejandro. Base por altura dividido 2. Muy bien, así es. Héctor, entonces, el área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo es base por Por altura altura dividido dos. 2. Ahora te voy a hacer una pregunta más. Sí. A ver, ¿cómo calculamos el área de la figura o de la gráfica que está acá? El área bajo la curva. ¿Cómo? ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? El área sombreada desde aquí, mira. Ajá. Lo voy a señalar, mira. De acá, para acá, para acá. Y luego... Ay, si no me queda muy bien, me disculpan ustedes. ¿Cómo calculamos esa área? Eso no es ni un rectángulo, ni es un cuadrado. ¿Cómo calculamos esa área? Ah, ¿Cómo se te ocurre que lo calculamos? A ver, ahí sí no tengo idea. a ver, alguno de tus compañeros, ahí hay alguno de tus compañeros que te está ayudando. A ver, Pero es para saber por el espacio, por decir así, o sea. el área, el del- área. Ajá. A ver, José Alejandro, ¿qué opinas? ¿Cómo calculamos el área de esa figura? Si no mal recuerdo, bueno, a mí en el diversificado me dieron unos temas de cálculo, pero no Ajá. sé si es por segmentos, creo que se llama, que se va dividiendo por partes la figura y se va sacando según las formas que va haciendo. Ay, por ahí vas más o menos tibio. Más o menos tibio. A ver. Héctor, si quieres puedes apagar tu micrófono, no tengas pena. Ok. Gracias por tu participación. Eh, a ver, Chamo, ¿estás por ahí, Chamo? Javier, ayúdame. A ver Sí. qué Ajá. opinas de cómo calculamos el área. Ya tu compañero José Alejandro ya nos dio una pista, pero a ver, ¿qué opinas? Ajá. ¿El área de qué? Perdón. El área que yo ya le señalé por ahí, ahora ya no está pero es el área bajo la curva, el área sombreada que tengo. De la figura 1.3. Exactamente, esta área, ¿ves? El área que está sombreada en la figura 1.3. Ok, vamos a ver. Déjenme pensar. Ah, Algo que se te ocurra, tu compañero ya dio una idea bastante clara. creo que, si no estoy mal, creo que se utilizan intervalos. Por ahí, por ahí, por ahí. Y luego se suman las áreas Se suman las áreas y de ahí se, creo que se hacen eh, ay, y de ahí se restan. mm, Y por es ahí estás algo ya así. bastante, te estás acercando bastante. Es que mi hermano estudia ingeniería industrial y yo le he visto hacer ese tipo de cosas en cálculo. Ah, ya, cabalmente. Ah, Entonces, José Alejandro, ¿subiste la mano? Si no, bueno, viendo así bien, primero para sacar el área tenemos que ver los cortes de los puntos que están en corte con el eje que nos dan.
No. Bien, bien, mira, tu compañero Javier ya nos dio una idea bastante clara y también al principio tu aporte fue muy bueno porque lo que tenemos que hacer es, vamos a dividirlo en rectángulos y vamos a hacer segmentos y vamos a calcular dos áreas y por ahí se hace una aproximación. Pero quiero decirles que en este curso, por medio de integrales, vamos a poder calcular el área bajo la curva, ¿sí? Y vamos a formar más o menos el área de una figura así. ¿Ve? Sí, aproximadamente. Entonces vamos a poder calcular el área. Por eso es que el cálculo diferencial es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer cálculos muy precisos, muy interesantes. Continuemos entonces con la teoría. Vamos a ver el problema del área. En el problema de la recta tangente, vimos cómo el proceso de límite puede ser aplicado a la pendiente de una recta para encontrar la pendiente de una curva. Un segundo problema clásico en el cálculo consiste en determinar el área de una región plana delimitada por las gráficas de funciones. Este problema también se puede resolver mediante un proceso de límite. En este caso, el proceso de límite se aplica al área de un rectángulo con el fin de encontrar el área de una región en general. Vean que ya estamos trabajando o tomando en consideración el proceso del límite, que prácticamente podemos decir que es ya una introducción a nuestro curso de cálculo. A modo de ejemplo sencillo, considere la zona acotada por la gráfica de la función y igual a f de x. El eje de x y las líneas verticales, x es igual a y x es igual a b. A ver, hablando de platillos voladores y de líneas verticales, ¿qué pasó con el problema número 2 del examen, en donde les puse una recta vertical y no, la mayoría de ustedes no pudieron resolverlo y no tenían claro el tema de la pendiente? A ver, ¿alguien me puede decir cuál fue el problema que tuvieron con ese ejercicio? ¿Alguien que tome la palabra, por favor, y me haga algún comentario? Disculpe, ¿qué ejercicio es? El segundo. El segundo. Ay, Ajá. sí. Primera serie. Es la primera serie, exacto. Creo que por aquí está. Les di una recta vertical. Sí. Sí, ya la encontré. Sí. A ver, Eh, ese problema se resuelve a puro concepto. sí, yo creo que lo resolví porque no lo encuentro. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la pendiente de una recta vertical? ¿Cuál dijo, ingeniero? Disculpe el ejercicio. ¿Qué manda? ¿Cuál ejercicio dijo? El segundo de la primera serie. Ah, ese no le atiné. Bueno, pero les voy a dar los... Aquí está. A ver. Pero la pendiente de una recta vertical es 0. No existe. Creo que no. ¿Quién dice que no es 0? No, perdón, me confundí. ¿Es 0 o Sí no? Sí es 0. Yo pensé que era horizontal, perdón. No. Estamos hablando de una recta vertical. Sí es 0 la pendiente. Ojo, por favor, cabala, eso fue lo que se confundieron en el examen. La pendiente de una recta vertical no existe. La de la recta horizontal es 0. Y la de la recta vertical no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Disculpe. Porque nos queda 0 en el denominador. Inge, disculpe. ¿Sí?
ahí creo que pedía la ecuación, ¿no? ¿Cuál era la ecuación de esa? Exactamente. A mí me quedó que era x menos 4 igual a 0, pero no sé si está bien. La primera, después, X, ¿cómo? X menos 4 igual a 0. ajá, pero no sé si estaba bien. Esa queda como X porque tiene que pasar por el punto, ¿verdad? Ajá, sí, Bueno, la recta que nos daban era X igual a 2, ¿verdad? sí, 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 así es. ¿Y el Esa era punto? ¿Cuál es el punto? 2, el punto sería 2. No, ¿qué punto nos dieron? Ah, 4 menos un cuarto. 4 menos un cuarto. Bueno, entonces la recta paralela a X igual a 4 que pasa por el punto. No, x igual a 2, perdón. Bueno, la recta paralela que pasa por X, por el punto X igual a 2 y que es, perdón, la recta paralela a la recta vertical X igual a 2 es la recta que pasa por el punto X igual a 4. Esa era la respuesta. Pero, X igual a 4. Y la ah, perpendicular era Y igual a menos un cuarto. Porque la perpendicular de una recta vertical es una recta horizontal. oh, ¿Queda ya, claro? sí. Sí, a mí me quedó x igual a 4 y y menos un cuarto. Y menos un cuarto. Exactamente. Oh, Así ya. garantizamos que pase por el punto que nos están condicionando. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Continuamos entonces con el problema del área. ¿Sí? Dice, a modo de ejemplo sencillo, considere la zona acotada por la gráfica de la función y las líneas verticales x es igual a y x es igual a b, como se muestra en la figura 1.3. Al aumentar el número de rectángulos, perdón, se puede estimar su área usando varios rectángulos. La aproximación mejora cada vez más, ya que se reduce el área y se pierde mediante los rectángulos. El objetivo radica en determinar el límite de la suma de las áreas de los rectángulos cuando su número crece de forma infinita. Ojo, por favor, vean, por medio de estos rectángulos, sí, yo tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos y yo por medio de calcular el área base por altura de todos estos rectángulos, conozco la altura que es la distancia de acá para acá y conozco la base que es la distancia de acá para acá. Con base por altura voy a calcular el área de cada uno de estos rectángulos y voy a calcular un área bajo la curva de una forma aproximada. Aprox. Vean qué interesante porque me quedó esta área y esta otra. Y aquí me quedan unas esquinitas de más, vean. Pero ¿qué pasa? Yo aquí tengo 4 rectángulos. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo 8. ¿Sí? Y vean, mi cálculo se va a ver siempre aproximado, pero cada vez más preciso, vean. Porque siempre me quedan unas esquinitas que yo no cuento con ellas. ¿Sí? Pero cada vez se va a convertir en un cálculo más preciso, en la medida que haga crecer de qué manera los rectángulos. Vean. Sin fin. ¿Sí? De una forma infinita. Y eso lo voy a poder calcular mediante una sumatoria. ¿Sí? Y yo voy a ir haciendo esto cada vez más exacto, cada vez más preciso. ¿Dudas?
de cómo voy a calcular acá mi área bajo la curva. ¿No? Por mi parte, no. Muy bien, gracias. Voy a borrar esto. Como les digo, esta es una área aproximada. Vean. Dice, considera la región, exploración. Considere la región acotada por las gráficas de f de x. X es igual a, f de x es igual a x al cuadrado, y es igual a 0 y x es igual a 1. Que se muestra en el inciso A de la figura, puede estimar el área de esta región empleando dos conjuntos de rectángulos, unos inscritos en ella y otros circunscritos en ella, como se muestra en los incisos B y C. Calcule la suma de las áreas de cada conjunto de rectángulos. Luego, utilícela para los resultados para calcular aproximadamente el área de la región. Vean, yo estoy buscando acá un área, que es esta. Y voy a poner 4 rectángulos. Aquí están. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Con esos rectángulos yo puedo encontrar valores. ¿De acuerdo? De entre 0 y 1. Y voy a encontrar 4 áreas, las sumo y esa va a ser un área aproximada. Y estos son los rectángulos inscritos. Pero también voy a trabajar los rectángulos circunscritos. ¿Sí? Los rectángulos circunscritos y los rectángulos inscritos. Ahora tengo acá nuevamente otros 4 rectángulos. Aquí tengo 1, 2, 3. Acá tiene 5, ¿no? Ah, sí, acá también son 5. Porque no estaba contando el primero. A este le vamos a llamar 5. ¿Sí? Entonces, tiene que ser la misma cantidad de rectángulos. Por favor. Entonces, vean, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y el rectángulo número 5, que sería el primero. Y tengo 5 acá y 5 acá. ¿Qué pasa? Esta área, la primera, es menor que el área real. Porque no conté todo lo que está en rosado. Vean, esto no lo conté, miren. Esto me hace falta. ¿Sí? Y luego, en los rectángulos circunscritos, vean, estoy contando de más. Porque está toda esta área que está en celeste, que no la estoy contando. Esta es mayor. ¿Eso qué me indica? Que yo voy a tener una aproximación menor y una aproximación mayor del área y yo puedo sacar un promedio o puedo hacer cualquier cosa para acercarme al área real. Y eso me va a permitir encontrar algunos valores ya más precisos. ¿Qué sucede? En la medida que yo aumento el número de rectángulos, mi cálculo se convierte en cada vez más y más preciso, incluso de tal manera que los rectángulos sean infinitos para que mi error yo voy a hacerlo tender a 0. ¿Dudas? ¿No está muy confuso esto?
A ver, ¿cómo la ven? No está muy complicado. A ver, alguien. Vamos a preguntar, ya que ustedes no quieren participar, pues entonces yo voy a preguntar ahora. Tengo un comentario, un poquito dice. Pero no se preocupen, ahí la vamos a ir llevando poco a poco. Veamos, a ver, está algo confuso por partes. Gracias, Kevin. Creo que vamos a tratar de, conforme avancemos en el tema, vamos a ir desenredando esas confusiones que en algún momento podamos tener. Veamos, aquí tengo otro comentario. En la práctica se complica. Sí, pues en la realidad que la práctica, si tenemos clara la teoría, va a ser más sencillo. Debería. A ver, vamos a preguntar, a ver aquí a quién. A Héctor ya no, Héctor ya participó, entonces a Héctor ya no le voy a preguntar. Pero también a los que han participado tampoco voy a preguntar. Veamos, una señorita, hay pocas señoritas hoy en el grupo y creo que hoy no hay ninguna. Vamos a ver si yo no hay. Yo sí, a ver, o bueno, no sé, perdón, yo si sos varón, creo que estoy mal yo por ahí. Ah, sí, sí. Ajá, ya ahorita ya me ubiqué, no te preocupes. No, no tengo ninguna, entonces ahora pues ni modo. A ver, miremos, Jenner, ¿estás por ahí, Jenner? Sí, sí, aquí estoy. Ah, muy bien. ¿Cómo miras el tema de la introducción al cálculo? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te parece? ¿No lo miras complicado? ¿Está sencillo? ¿Cómo la ves? Pues no está tan complicado, pero tampoco está tan fácil que digamos, solo es cuestión de práctica, digo yo, para poder hacer bien los ejercicios y entenderlo. Exacto. Así es, práctica, muy bien. Vamos a ver, Damaris. Damaris, ¿qué dice Damaris? ¿Estás por ahí, Damaris? ¿No? Bueno. Fernanda, por aquí está Fernanda. A ver, Fernanda. Fernanda Rodríguez. Vamos a ver. Puedes colaborarnos en la clase, puedes participar. Nosotros no tenemos sus compañeras, no tenemos muchas de sus compañeras, sino que no quieren participar. Es un poco complicado, dice Fernanda, ya viendo más ejemplos tal vez. Claro que sí, Fernanda, ¿no tenés bien tu micrófono? Ah, no, está funcionando muy bien tu micrófono. Ok, no tengas pena. Entonces, sí, en la medida que vayamos viendo más ejemplos, esto se nos va, créanme que se nos va a poner más sencillo. Aunque aquí, pues, yo lo estoy abordando de una forma muy general. Quiero, a ver, si gustan, podemos parar por ahí ya la grabación. Javier, por favor. Sí, Ahí pausar la está. grabación. Ok. Bueno, solo quiero hacerles algunos comentarios. ¿Sí? Bueno, lo que sucedió hoy en la clase creo que no nos debe afectar porque pues al final es alguien que tiene algunos problemas, me imagino, y pues no se siente bien en la clase. Y entonces, creo que no le debemos dar importancia. Entonces, no se preocupen, no tengas pena, Héctor.
porque yo creo que lo hicieron quizás queriéndote ocasionar algún problema y también ocasionármelo a mí. Entonces, dejemos eso. como Ingeniero, silente. perdone que lo interrumpe. Dígame. Ingeniero, Sí, sí. Edgar, dígame. Yo creo, Inge, que es alguien que tiene algo muy personal con Héctor, porque el año pasado, en el primer semestre con la licenciada de desarrollo, pasó la misma situación. Podría ser. Cabal, podría ser. Y con el nombre de Héctor otra vez, ¿no? Ajá, exacto. Solo que hoy la supo hacer porque el año pasado no, como mi nombre y mi apellido llevan tildes. Entonces, la vez pasada no les había tildado y hoy sí. Ah, sí, pues. Ah, entonces ahí había una referencia porque ya en el chat ya mi nombre y, o sea, mi usuario sí los llevo con tilde y el que había entrado y había hecho eso no llevaban tildes, entonces. Sí, pues, cabal, Ahí me salvé un poco, dijo. ahí se Pero ya, pudo ve, chequear. cabal, pero hoy sí, hoy, cabal. No, hoy sí, cabal, pero incluso no me dio tiempo a mí de verlo, porque cuando yo lo vi ya no estaba. Javier, si querés para de grabar, no tengas